En las clases anteriores hemos visto acerca de la creación del mundo espiritual. El primer punto ha sido la sola existencia de Dios. El segundo punto ha sido la suficiencia de Dios. El tercer punto ha sido los ángeles. En la sección de los ángeles hemos visto 4 partes: la creación de los ángeles, la naturaleza de los ángeles, su actividad y misión y su custodia. Luego hemos pasado a ver la segunda parte de este primer capítulo del origen de la salvación, la creación del mundo físico. Y hemos empezado examinando el primer día de la creación. Pasando a Génesis 1, versículos del 6 al 8, en el segundo día de la creación. Vamos a ir nuevamente aquí a las Escrituras y les pido por favor vengan a Génesis capítulo 1, versos del 3 al 5, para examinar el primer día de la creación. ¿Qué es lo que encontramos en el primer día de la creación? La creación de la luz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Y ahora viene el primer día de la creación. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad, y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche. Y atardeció y amaneció el día primero. Vamos ahora al segundo día, Génesis 1 del 6 al 8. Y ahora voy a pedir a ustedes que estén listos para leer la lectura. Génesis 1 del 6 al 8. 1, 2, 3, lean en voz alta. Y dijo Dios, haya un firmamento por el medio de las aguas, que las separen unas de otras. E hizo Dios el firmamento, separó las aguas de por debajo del firmamento de las aguas, de por encima del firmamento, y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo, atardeció y amaneció, día segundo. Muy bien, entonces aquí estamos encontrando el segundo día de la creación. ¿Qué es lo que encontramos en el segundo día de la creación? ¿Qué es lo que hay? Muy bien. El cielo. Entonces encontramos en el segundo día de la creación del firmamento. Ahora, en la creación del firmamento encontramos lo que está en la parte de arriba, las aguas que están por debajo del firmamento y las aguas que están por encima del firmamento, ¿no? Entonces encontramos 2 partes en lo que divide el firmamento: las aguas por encima del firmamento y las aguas de debajo del firmamento. Vamos al tercer día de la creación, Génesis 1 del 9 al 13. Dijo Dios, acumúlense las aguas por debajo del firmamento en un solo conjunto, y déjese ver lo seco. Y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que estaban bien. Entonces encontramos aquí ya el tercer día de la creación de la tierra, el planeta, y la condensación de las aguas y la aparición del suelo o tierra firme. Entonces encontramos esto ya, la creación del planeta Tierra, ¿no? Nuestro mundo, en el tercer día. Entonces vamos viendo la evolución de la creación. Primero Dios crea la luz, el universo, la gran explosión, el gran Big Bang, que le dicen algunos científicos. En vez de decirle el gran Big Bang, deberían de llamarle el gran Theo Bang, porque es Dios quien produjo esta explosión, ¿no? El gran Theo Bang. Y luego de la creación del universo físico viene la creación del firmamento, las aguas que están por encima del firmamento y las aguas que están por debajo del firmamento.
Y luego vemos en el tercer día de la creación, ya la creación de la tierra. ¿Cuántos años tiene la tierra? Los científicos han llegado al acuerdo general que la tierra tiene 4.000 millones de años de existencia. Eso es lo que es la vida de nuestro planeta, 4.000 millones de años. ¿Y el universo cuántos años tiene? El universo fue creado hace 13.820 millones de años, ¿no? Entonces es lo que encontramos aquí. Entonces se condensan las aguas y aparece el suelo. Encontramos ya en el planeta, ¿no?, primeramente aguas, luego se condensan las aguas y aparecen la parte de la tierra, ¿no?, la tierra firme. Y por supuesto la aparición de la vegetación junto con la tierra firme. Vamos a continuar en el cuarto día. Génesis 1 del 14 al 19. ¿Listos para leer? Ustedes del 14 al 19. 1, 2, 3, lean. Y dijo Dios, sean luceras en las cielos para apartar el día y la noche, que sean por geografía y para las estaciones, para días y años. Para separar el día y la noche y sirvan señales para solemnidades, días y años. Bien, entonces aquí encontramos el propósito de Dios para los astros, del sol y de la luna. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Los propósitos. Dice, hayan luceros en el firmamento celeste para apartar el día de la noche y valgan de señales para solemnidades, días y años. Entonces el propósito de Dios es para que sirvan de solemnidades para los días y los años. Ahora, ¿los animales hacen solemnidades? ¿Los árboles, la vegetación celebra solemnidades? No. Y entonces, ¿por qué Dios dice que valgan para solemnidades y separar días y años? Porque Dios está planeando todo lo que está creando en razón a un propósito mayor, lo crea con un propósito mayor. Todavía no sabemos qué es, pero pronto lo sabremos. Entonces vemos que sirven de señales para solemnidades, días y años. Es por eso que el Señor usa los signos de las circunstancias en los cielos, en el firmamento, en las estrellas, para que sirvan de señales para nosotros aquí en la tierra. Muy bien, sigamos. Génesis 1 del 20 al 23. ¿Listos para leer? Génesis 1 del 20 al 23. 1, 2, 3. Lean. Rugen las aguas de manos vivientes y abren revoloteen sobre el firmamento celeste. Creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal que recta y que hace fluir las aguas según sus especies, y todas las aves aladas según sus especies. Y vio Dios que estaba bien. Dios los bendijo diciendo, sed fecundos, multiplicaos, y henchid las aguas de los mares, y que las aves crezcan en la tierra. Atardeció y amaneció, día quinto. Muy bien, entonces encontramos aquí el quinto día. Él hizo bullir las aguas de animales vivientes, empezando con los organismos unicelulares, que es lo más simple en la aparición de la vida por la ciencia, corroborado, hasta lo más complejo, los organismos más complejos, que son los animales que van surgiendo después de los organismos unicelulares que aparecen en las aguas, ¿no? Y finalmente aparecen los grandes saurios y las aves, que es lo que encontramos aquí, ¿no? Los grandes saurios ya entran en la edad terciaria, que vemos que aparecen, ¿no? Y ellos dominan por muchos años la tierra, ¿no? Los grandes saurios. Por eso que está aquí mencionado, ¿no? El versículo 21 dice, creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente y los que serpean, de los que bullen las aguas por sus especies, y luego todas las aves aladas por sus especies, y vio Dios que estaba bien. Ahora, lo curioso es que este orden que vamos viendo en la aparición de la vida, según la Biblia, es exactamente al orden que la ciencia ha comprobado, ¿no? Es el mismo orden de aparición de la vida que la ciencia ha corroborado.
hoy en día. Entonces podemos ver aquí la perfección de la palabra de Dios, porque no hay fallo, no hay error en lo que Dios está revelándonos en las Escrituras, ¿no? El autor del Génesis era Moisés y él no conocía acerca de estas ciencias que hoy en día se saben, ¿no? Estos conocimientos acerca de la aparición de la vida. Eso es conocimiento que recién se tiene desde el siglo XIX y XX, ¿no? Mientras más avanzamos al siglo XX y XXI, recién se están descubriendo muchas cosas que en la Biblia ya están señalados. ¿Por qué en la Biblia? Porque sabía Moisés lo que estaba escribiendo. No, porque escribía bajo inspiración de Dios. Y Dios, lógicamente, sí sabe cómo hizo Él todo el universo. Sí sabe cómo es el orden correcto de la creación. Porque Él es el creador. Por eso no hay error. Y lo único que va a hacer la ciencia es corroborar lo que la palabra ya dice con anticipación. Ahora, ¿por qué en la Edad Media la Iglesia creía que la Tierra era plana y que el Sol giraba en torno a la Tierra? Por los versículos que acabamos de leer, algunos versículos anteriores, en el día anterior que hemos visto, que este es del cuarto día, en el propósito del Sol y los astros. Fíjense que aquí dice, en el versículo 16 dice, hizo Dios los dos luceros mayores, el lucero grande para el dominio del día, y el lucero pequeño para el dominio de la noche y las estrellas. Y puso los dioses en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra, y para dominar en el día y en la noche, y para apartar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que estaba bien, y atardeció y amaneció el día cuarto. Entonces está en referencia a la tierra. Entonces por eso que ellos sacaban erróneamente la conclusión, que si todo esto estaba en torno a la tierra, entonces ellos pensaban que los astros y el universo giraba en torno a la tierra. No, no es así de cierto, no gira en torno a la tierra, ¿no? La tierra es quien gira alrededor del sol, pero toda la creación está en vistas al plan de Dios, que ni siquiera es la tierra, sino que la tierra es el lugar donde iba a morar aquel a quien Dios iba a crear a su imagen y semejanza, al hombre. Entonces es por esto que todo lo que está en la creación está en relación y para servir a nosotros, al ser humano, ¿no? Las estrellas fueron puestas, los astros, la luna y las estrellas, el sol, la luna y las estrellas, fueron puestos en el cielo no para que nos dé un bonito firmamento en la noche, sino para que nos sirvan a nosotros, los humanos, como señales de solemnidades, días y años. Era en relación al ser humano que Dios estaba haciendo toda la creación física. Pero aunque es así de cierto que es en relación y para la necesidad de los hombres, que se crea todo el universo, sin embargo, no quiere decir eso que la Tierra fuese el centro del universo y que el Sol giraba en torno a la Tierra. Entonces, esa fue una deducción equivocada que se tuvo en la Edad Media, y es por eso que se creía de esa manera, ¿no? Por una deducción. Ahora, hay algo que nosotros debemos entender en teología. Por un versículo no se pueden sacar deducciones. Cuando la Biblia quiere explicar algo, lo explica. No debemos sobreentender las cosas. Lo que no está específicamente revelado, no debemos darlo como si fuese un hecho real, ¿no? Entonces, para entender bien las Escrituras, no debemos sobreentender las Escrituras. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Lo que dice. No debemos sobreentender. Como la gente hoy en día escucha a alguien que le dice algo y dice, ¿qué me quieres decir? Yo no quiero decir nada más que lo que estoy diciendo. Entonces no vivan sobreentendiendo las cosas. No se imaginen cosas. En la Biblia no se pueden sobreentender las cosas ni imaginar las cosas. Tenemos que limitarnos al dato revelado. Lo que dice, eso es. No más, no menos. Entonces hay ciertas cosas que no están reveladas en la Escritura porque no nos atañen a nosotros conocerlas. Entonces Dios ha revelado en la palabra solamente lo que nos atañe a los hombres, necesario conocer para nuestra salvación. Pero hay muchas otras cosas que no nos corresponde a nosotros conocer porque no depende de ese conocimiento nuestra salvación. Por tanto, no lo va a revelar, ¿no? La Biblia no es una enciclopedia para sacar de ella todo lo que necesitamos saber. No, es una carta de amor del Padre amoroso a sus hijos, su creación, a nosotros sus hijos. ¿Sobre qué gira todo lo revelado en las Escrituras? Gira específicamente sobre lo que necesitamos saber
para nuestra salvación. Entonces, no es una enciclopedia para estar averiguando ni para estar satisfaciendo curiosidades humanas. Muy bien, aclarado esto del cuarto día, quiero concluir en el día que estamos viendo ahora, que es el quinto día, Génesis 1, del 20 al 23, lo que acaban de leer ustedes. Y allí vemos cómo del agua nacen los animales, exactamente como la ciencia hoy en día lo enseña, ¿no? Cuando estaba estudiando en la universidad, en el curso de antropología, el doctor que nos enseñaba nos decía, porque éramos el curso de antropología en la Facultad de Teología, y entonces nos dice, les voy a dar estos datos curiosos son porque coincide lo que dice la Biblia con lo que la ciencia ha descubierto entre comillas. Uno no descubre lo que ya está revelado, uno solo descubre lo que no existe, o no se sabía, o no se conocía. No es un descubrimiento, ya estaba revelado por Dios. Lo que pasa es que la ciencia actual, contemporánea, no le da importancia al dato revelado en las Escrituras, y es por eso que ellos creen que han descubierto. No lo han descubierto, ya lo sabíamos nosotros, está revelado en la palabra de Dios, ¿no? Pero ellos no conocen, los científicos no conocen la palabra de Dios, por tanto no saben acerca de estas verdades que están reveladas desde hace miles de años en la palabra de Dios. Bueno, volvamos aquí. Entonces vemos la coincidencia entre la correspondencia, mejor dicho, entre el dato revelado en la Escritura, aquí en el orden de la creación, y lo que la ciencia también lo corrobora, ¿no? Y entonces vemos cómo hace bullir las aguas de animales, ¿no?, de cada especie, ¿no? Y luego surge la vida de allí, ¿no? En el del 20 al 23, ¿no? Creó Dios los grandes monstruos marinos, vemos que sale del mar, y todos los animales vivientes, los que serpean. Y este es el orden de evolución, porque viene del mar los organismos unicelulares primeros que aparecen, según la ciencia, y luego se van volviendo animales más complejos, organismos más complejos, hasta que se transforman en peces y luego en grandes saurios que estaban en el mar, ¿no? Luego el animal del mar evoluciona hacia la tierra, a salir a la tierra, y entonces empieza a dejar de ser un animal marino para convertirse en un animal terrestre, y de allí en un ave, ¿no? Y es lo mismo que encontramos aquí. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, encontramos ahí el orden, y todo animal viviente, los que serpean, los saurios, curiosamente es eso, ¿no?, y los que bullen las aguas por sus especies, ¿no?, y todas las aves aladas por sus especies. Da el orden exacto que la ciencia ha corroborado, ¿no? Y vio Dios que estaba bien, ¿no? Y dijo Dios, sed fecundos y multiplicaos y henchid las aguas en los mares, y las aves crezcan en la tierra. Y atardeció y amaneció el día quinto. Vamos al día sexto ahora. Versículos 24 y 25. Dijo Dios, produzca la tierra animales vivientes según su especie, bestias, reptiles y animales terrestres según su especie. Ahora, en estos versículos 24 y 25 vemos la aparición de los animales terrestres que son calificados como cuaternarios, porque los grandes saurios son calificados como animales terciarios, de la época terciaria. Ahora estamos viendo la aparición de los animales en la época cuaternaria, y esto sucede en el sexto día, ¿no? Bestias de cada especie y sierpes de cada especie ya cuaternarios, ¿no? Alimañas de cada especie también son mencionados aquí, ¿no? ¿Qué son las alimañas, no? Son animales perjudiciales de caza menor, ratones, ¿no?, liebres. Entonces son animales de caza menor, esos son las alimañas. Y luego vemos versículos 26 y 27, la segunda parte. Entonces versículos 24 y 25 habla de los animales cuaternarios, ¿no? Animales cuaternarios. Y en versículos 26 y 27 vamos a ver otra parte de ese día. Lean ustedes 26 y 27. Dijo Dios,
hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra, que anden en los peces del mar, hasta los del mar, al cielo y la tierra, y las animales y todas las animales, y todos los reptiles perdidos por la tierra. Creo pues Dios, al ser humano, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra lo creó. Muy bien, entonces encontramos aquí en el sexto día la creación de los animales cuaternarios en una primera parte y luego enseguida la creación del ser humano en el mismo día. Los animales cuaternarios y luego el ser humano, coronando su creación con la creación del ser humano. Que encontramos aquí revelado como imagen suya, imagen de Dios le creó, macho y hembra les creó. Aquí encontramos la igualdad de dignidad entre el hombre y la mujer. El hombre y la mujer son complementarios. Digan conmigo, los hombres y las mujeres son complementarios. No es uno mayor ni otro menor. Ambos son iguales a los ojos de Dios en cuanto a dignidad. La diferencia está en los roles que cumple un hombre y los roles que cumple una mujer. Ahí es diferente. Pero en cuanto a dignidad, ambos son iguales, tienen igual dignidad. Son hijos de Dios, ¿no? Macho y hembra. Aquí los vemos juntos, ¿no? Creó pues Dios al ser humano, hombre y mujer, ¿no? Macho y hembra. A imagen de Dios le creó, macho y hembra les creó. El versículo 28... Ahora, antes de pasar al versículo 28, el diccionario Aristos define de este modo el término imagen. Lo define como figura, representación de una cosa, ¿no? Figura, representación de una cosa. Esto es imagen. Entonces el hombre toma la representación de Dios en la tierra. Eso es imagen. Por eso que fuimos creados a imagen de Dios. Un perro, un gato, un tiburón, una ballena, un delfín, no son imagen de Dios. Son criaturas. Nosotros no somos criaturas. Digan conmigo, no somos criaturas. No somos criaturas. El hombre es imagen de Dios. No. Entonces nosotros representamos a Dios en la tierra. Esto es porque el hombre participa de la naturaleza divina. No fuimos creados por eso para gustar la muerte. Dios no nos creó para morir. La muerte entró como consecuencia del pecado. Pero nuestra naturaleza no es mortal. Nuestra naturaleza es inmortal. Es por eso que nosotros no aceptamos la muerte como un proceso normal para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la semilla de inmortalidad está en nuestra naturaleza. Fuimos creados para ser inmortales. Es decir, tenemos un día de creación, pero no un día de fin. No hay fin para nuestra vida. Fuimos creados para la vida eterna. Digan conmigo, fui creado para la vida eterna. Fui creado para la vida eterna. Entonces, esto es importante de entender, porque este es el mensaje judío-cristiano. Hemos sido enviados a este mundo y hemos sido creados para tener vida eterna. El periodo de vida aquí en la tierra es solo de unos 80 años, máximo 120, como dice la Escritura, pero después de esos 120 años viene todo el periodo de vida eterna, ¿no? Junto a Dios o apartado de Dios, pero hay una vida eterna, todo ser humano. Por eso que Jesús dice, no hay muerte, no existe la muerte, ¿no? Y Él termina diciendo, el que cree en mí no morirá jamás, ¿no? Y el que muere y cree en mí no ha muerto, sino que vive. Entonces es eso, porque no es la muerte es como salir de esta habitación, pasar a la siguiente habitación, ustedes no me ven más, pero yo estoy en el otro lado, ¿no? La muerte es solamente física, solo nuestro cuerpo que está corrupto por la naturaleza de pecado, es por eso que nuestro cuerpo sigue sufriendo deterioro físico. Pero cuando vivimos en la gracia del Señor Jesús, redimidos por la sangre del Cordero, nosotros podemos tener una vida aquí en la tierra hasta la plenitud, que son los 120 años que Dios ha puesto como límite, en perfecta salud. Y eso es lo que deberíamos creer
y aceptar. No debemos aceptar la enfermedad como norma, como parte normal de nuestra vida. Ahora, a medida que vamos envejeciendo, ciertamente el organismo empezará a tener ciertas deficiencias. Pero si nosotros nos mantenemos confesando la palabra de Dios y creyendo la palabra de Dios, que Él renueva nuestra juventud como la del águila, entonces nuestros cuerpos serán revitalizados por su Espíritu Santo, de tal modo que no sufran corrupción y por tanto nuestros cuerpos se mantendrán saludables. Entonces, mucho depende de tener salud por nuestra actitud ante el desarrollo de la vida en nuestros cuerpos. Si bien es cierto, se van a deteriorar, nosotros por la gracia de Dios actuante en nosotros por la salvación de Cristo, podemos conservar nuestros cuerpos con perfecta salud, si es que lo creemos y si echamos mano de esa fe para que sea así en nuestras vidas. Es por eso que nosotros debemos creer en la sanidad, no como una reparación del daño en nuestros cuerpos, sino como la sanidad, como un estilo de vida. Debemos vivir siempre sanos, de modo que la enfermedad en nuestro cuerpo sería un accidente, pero no es lo ordinario, ¿no? Entonces debemos hacer eso. ¿Qué pasa con una persona que viene a Cristo Jesús, pero ya con una salud deteriorada? Bueno, va a ser más problemático para él recuperar la salud nuevamente, pero la puede recuperar, si es que desea. Porque si no desea, si no ha renovado su mente, seguirá con una mentalidad de enfermedad, una mentalidad de disminución, y entonces no podrá tener la bendición de Dios para su vida. Dios quiere que estemos sanos. ¿Por qué? Porque la redención de Cristo en la cruz nos ha restaurado al plan original de Dios. Y la enfermedad en el plan original de Dios no tenía poder sobre el cuerpo humano, porque ellos, Adán y Eva, nuestros primeros padres, vivían en la gracia del Señor, por tanto vivían plenamente sanos. Ahora nosotros, al estar en Cristo Jesús, hemos recuperado exactamente la misma condición que Adán y Eva tenían antes del pecado. Por tanto, es nuestro derecho que nuestros cuerpos estén sanos. Entonces, debemos de echar mano de nuestro derecho para conservar la salud de nuestros cuerpos, o debemos echar mano de nuestros derechos para recuperar la salud en nuestros cuerpos. Entonces, una persona enferma que viene a los pies de Cristo Jesús, si echa mano de la palabra de Dios, de las promesas del Señor y de su condición en Cristo Jesús, va a recuperar su salud hasta tener una salud plena, totalmente. Y eso debería ser el estado normal de nuestros cuerpos hasta los 120 años, como el caso de Moisés, porque esa es la bendición que nos acompaña a nosotros, ¿no? Hoy en día veo mucha gente que anda muriendo y todos, casi todos, parece como si fuera una moda, todos mueren de cáncer. Entonces una vez estaba conversando con un médico y le pregunto, ¿qué pasa? ¿Ahora está de moda morir de cáncer? Hace 100 años, 50 años nadie hablaba del cáncer ni morían de cáncer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las enfermedades se vuelven modas y ahora está de moda el cáncer. Explícame qué es esto. Y entonces me dijo, no, la gente igual se moría antes de cáncer, solo que no sabían de qué se moría, porque la ciencia no había avanzado a tal punto. Entonces, no sabían de qué era la causa de la muerte, y la causa de la muerte era el cáncer. Entonces, ¿un cristiano debe morir de cáncer? No. ¿Y por qué muere cáncer? Porque no está echando mano de su salud, del derecho a tener una vida saludable. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Evitar enfermarse o recuperar la salud? ¿Qué es mejor? Evitar enfermarse. Entonces, mientras ustedes han aprendido la palabra de Dios, deben de saber echar mano del poder de la palabra de Dios para conservar sus cuerpos lo más saludable posible. Ahora, mientras son jóvenes, de manera natural sus cuerpos, por cuanto son jóvenes, son saludables. Pero ya después de los 50 años empiezan los problemas de salud. Algunos se adelantan a los 40 y ya empiezan a tener problemas de salud. Pero ¿por qué un cristiano anda en problemas de salud? No debería andar en problemas de salud si sabe cuidar su sanidad. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Cuidar la salud que Dios me ha dado. Es un derecho mío adquirido por la sangre de Cristo, por su sacrificio, a estar sano. Entonces, si yo acepto la palabra de Dios y si yo acepto que mi cuerpo debe estar sano, entonces yo empiezo a creer y a vivir de acuerdo a eso. Por tanto, la enfermedad no tocará mi cuerpo.
Entonces, el sistema inmunológico en mí será cada vez más fuerte y más poderoso. ¿Por qué? Porque estoy echando mano de la promesa de Dios, no confiando en cosas humanas, sino confiando en el poder de Dios, ¿no? Es igual que el conservarse jóvenes, ¿no? ¿Por qué la gente se envejece? Existe un reloj biológico. Todos tenemos un reloj biológico, ¿no? Entonces, este reloj biológico en algunas personas está un poquito acelerado. Y entonces sucede que son muchachos de 15 años en el colegio, por ejemplo, o 14 años y están en el colegio, pero ya hicieron los cambios en su cuerpo y entonces ya tienen vello, cambiaron de voz, ya crecieron, ya se desarrollaron sexualmente, y entonces ya están maduros, aun cuando todavía tienen una edad tierna, porque tienen 13, 14 o 15 años. En esa persona el reloj biológico está adelantado, entonces rápidamente madura y parece que tuviera más edad a esa edad, pero también rápidamente envejecerá, ¿no? En otros el reloj biológico está atrasado y en esos llegarán a los 17 o 18 años y todavía parecen chiquillos de 15 años o 14 años, no han desarrollado, no han madurado porque su reloj biológico es más lento y por tanto llegarán más jóvenes a la vejez en mejor estado físico. Ahora, eso es de manera natural. Pero espiritualmente nosotros podemos adecuar nuestros cuerpos al periodo de Dios, ¿no? Al reloj biológico de Dios, es decir, al plan de Dios. Y podemos prolongar nuestra juventud por mucho más tiempo, hasta los 120 años, ¿no? El límite que Dios ha puesto para el cuerpo humano es 120. Entonces, si Jesús se demora en venir, aunque yo creo que nosotros pertenecemos a la generación que vamos a ver a Jesús volver, sin embargo, si me equivoco y el Señor demora, nosotros podríamos vivir hasta los 120 años saludablemente y partir a partir de los 120 años, ¿no? Deberíamos llegar saludablemente hasta los 120 años, ¿no? Esto lo vemos que fue cumplido en el hermano Hagan. El hermano Hagan murió a los 89 años, creo. No estoy seguro si fue 87 u 89. Una de esas dos fechas es, no quiero equivocarme. Pero él murió hasta esa edad, él vivió hasta esa edad plenamente, vigorosamente, ¿no? Bueno, el Señor le había enseñado a él acerca de caminar en fe y mantener la sanidad. Era una de las cosas que él siempre enseñaba. Y él creía y practicaba en su propia vida, y él se mantuvo saludable hasta el momento de su partida, ¿no? Al cumplir el último año, en el último año, no recuerdo si era 87 u 89, me parece que era 87, pero no estoy seguro, en ese año él arregló o puso en orden todos sus asuntos legales, como sabiendo que iba a partir, ¿no? Y cuando él partió de este mundo a la presencia del Padre, sucedió exactamente como él dijo que debía suceder para su vida. Y él dijo, y lo leí en un libro que él escribió alrededor de los años 60 y tantos, él escribió un libro y ahí decía que a él le gustaría partir después de un buen desayuno. Y así fue. El día que partió, se levantó, estuvo con su esposa conversando, desayunaron juntos. Terminó de desayunar, le dio un beso en la frente a su esposa y ¡pum!, entró en coma en ese momento, sin sufrir ningún deterioro de salud ni nada. El tiempo de coma que él estuvo fue de 8 días. En esos 8 días se pudo juntar toda la familia y todos los hermanos de fe que vinieron de todas partes del mundo para estar con los Hagan en ese momento de transición. A los 8 días él falleció, pero sin gustar dolor, sin pasar enfermedad ni dolencia. Es de la manera como un cristiano quisiera morir, debería morir, ¿no? Él vio cumplido su tiempo en la tierra y ya, cumplió su misión, ahora se va. Eso es lo que él hizo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. O sea, el límite para quedarnos es hasta 120, pero una vez que hemos cumplido nuestra misión en la tierra, podemos pedir hasta los 120 o marchar si queremos marchar, ¿no? 2 años después partió su esposa para acompañarlo en la eternidad, ¿no? Y están allá ahora gozando de la vida eterna. Entonces, esto es muy importante. Para nosotros los cristianos debe ser algo natural conversar acerca de las cosas trascendentes de la muerte, porque nosotros no debemos tener miedo,
Si tuviésemos miedo, entonces es porque no hay fe, ¿no? Porque la fe echa fuera el temor, dice la palabra de Dios, ¿no? El amor perfecto echa fuera el temor. No tenemos por qué andar en temores al problema de la muerte, ¿no? Nuestros cuerpos son los únicos que van a sufrir una muerte temporal hasta la resurrección de los justos. Pero nosotros no moriremos. Simplemente partimos de acá y estaremos en la presencia del Señor junto con todos los demás creyentes en la gloria del Señor hasta que Cristo vuelva en gloria por segunda vez, junto con sus ángeles y con todos los creyentes que están con Él en el cielo. Entonces volveremos para tomar nuestros cuerpos nuevamente y reinar con Él 1000 años aquí en la tierra, ¿no? Entonces esa es la promesa de la palabra de Dios. Muy bien, entonces el hombre participa de la naturaleza divina. No nace para gustar la muerte, sino la eternidad y la felicidad plena. Por eso que el hombre anda buscando ser feliz. Pero cuando no han sido las personas, los seres humanos no han sido instruidos acerca de la felicidad, piensan que la felicidad está en las cosas naturales. Y la felicidad no está en las cosas naturales. La felicidad es espiritual, está en los asuntos espirituales. Muy bien. Veamos el otro aspecto del versículo 27. Perdón, del versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen. Ya hemos explicado lo que es la imagen. Ahora veamos la segunda parte. Como semejanza nuestra. Y entonces vamos a entender lo que es la semejanza nuestra. Semejanza. Que se asemeja o parece a una persona o cosa. En geometría, dícese de las figuras que tienen sus ángulos iguales y sus líneas homólogas y proporcionales. Ahora, eso es lo que significa semejanza. Ahora, nosotros somos imagen del Señor, pero también somos semejanza de Él. A semejanza suya fuimos creados. Es decir, que nos parecemos a Dios. Como es Dios, así somos nosotros, ¿no? Como las figuras geométricas que tienen ángulos iguales y sus líneas son homólogas y proporcionales. Igualmente nosotros entonces somos homólogos a Dios, somos semejantes a Dios. ¿En qué somos semejantes a Dios? ¿Cómo se utiliza esta palabra? Primero, Dios es eterno, el hombre es creado para ser eterno. Ahí hay una semejanza. No hay una igualdad, pero hay una semejanza. Fuimos creados no iguales a Dios, sino semejantes, ¿no? Recuerden eso. Entonces, Dios es eterno, el hombre es creado para ser eterno. Segundo, Dios es amor, el hombre se realiza en el amor, ¿no? Por eso es que todo hombre anda buscando una mujer para realizarse en el amor, a menos que tengan el don de la castidad. Pero si no tienen el don de la castidad, entonces todo hombre se sentirá atraído y necesitado de una mujer. Ahora aquí quiero hacer un paréntesis, pero una cosa es la necesidad natural de un hombre masculino, de una mujer, y otra cosa es cuando hay desequilibrios, ¿no? Hay hombres que son obsesivos, no pueden vivir sin una mujer al lado. Eso no es normal. Eso es una conducta anormal, eso es una conducta dependiente, y eso no es normal. Un hombre podría vivir normalmente tranquilo estando solo, pero su naturaleza le llevará a buscar una relación de pareja. Pero la relación de pareja no es para sentirse dependiente, sino para ser complemento. No es lo mismo complemento que dependencia. ¿Qué significa dependencia? Que el hombre no puede respirar si no está con una chica, con una mujer, ¿no? Solo cuando está con ella recién siente paz y tranquilidad. Eso no es normal, eso es una anormalidad.
Allí este caso, este hombre necesita sanar algunas áreas en su vida que no están correctamente alineadas en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la compañía no debe generar dependencia. Explicaba el domingo que debemos ser felices por nosotros mismos, no dependiendo de otra persona. La felicidad que yo tengo debe ser mía, no a causa de otro. No es que otra persona me hace feliz. No, yo debo ser feliz por mí mismo. La felicidad es espiritual, es por mi relación. Yo seré feliz a medida que tenga una relación con Dios. Es la relación espiritual con Dios lo que traerá felicidad a mi vida, ¿no? Pero cuando las personas no conocen estos principios, entonces se crean dependencias, lazos de dependencia que son malsanos, ¿no? Y esto es lo que la ciencia le llama, por ejemplo, en algunos casos, el complejo de Edipo, ¿no? Que viene de la dependencia del niño lactante de su madre. Entonces, cuando un hombre depende mucho de su madre, ahí hay un desajuste emocional. Eso no es normal, ¿no? No debemos ser dependientes. Ha habido una picaflor que en mi barrio hizo un nido al lado de mi casa. Y todos los vecinos han estado viendo cómo construía el nido. Bueno, yo no vi cómo lo construyó, solamente vi cuando ya estaba construido el nido, ¿no? Yo me sorprendo cómo es que este picaflor, o picaflora, porque era una dama picaflora, ¿no? ¿Cómo esta picaflora construyó ese nido? Solo tiene un pico nada más. No tiene manos como nosotros, y sin embargo era un nido de este porte perfecto, ¿no? Construido sobre el tallo de un rosal. ¿Cómo ha pegado? ¿Y qué cosa es lo que ha usado? Plumas, pajita. ¿De dónde ha sacado eso para construirlo? ¿No? Es la sabiduría de Dios. ¿Y cómo ha amalgamado todo eso que iba juntando? ¿Cómo hacía? O sea, para mí, yo quisiera ver cómo fabrica, porque es sorprendente para mí que solo con el pico pueda hacer todo, ¿no? Amalgamar todo y hacer un nido perfecto. Luego ha puesto sus 2 huevitos allí y luego ha estado empollando los huevos hasta que han nacido los 2 picaflores. Pero después de una semana que han nacido los 2 picaflores, ya no encontrábamos a la picaflor. Y entonces el doctor, mi vecino, yo le preguntaba, ¿por qué no está la picaflor? No, ya solamente viene para darle de comer. Y su esposa, la señora Sara, ella era la que me instruía. Parece que ella se había dedicado a ver en internet la vida, obra y milagros de los picaflores, porque sabía todo lo que estaba pasando, ¿no? Y me dice, no, ella solamente les trae alimento, pero ya no está en el nido, ¿no? Y dentro de poco los pajaritos van a salir cada uno a volar. Y la madre ya no va a tener relación con ellos. Eso es lo natural, eso es lo que Dios ha creado, pero que muchas veces en los seres humanos no se encuentra. Y entonces se genera una dependencia de un hombre con su madre en extremo. Y entonces el hombre nunca aprende a salir del nido, a volar. Está ahí metido en el nido, porque es cómodo el nido, pues, ¿no? Y la mamá picaflor sigue dándole comida cuando ya es un viejo que no entra en el nido, pero sigue ahí, ¿no? Entonces eso es un error, es una mala crianza. ¿Por qué? Porque no hay la sabiduría de lo que Dios enseña. Entonces el hombre, para formar su propio nido, tiene que salir pues de su nido, ¿no? No puede seguir ya con la mamá picaflor, tiene que dejarle que vuele por sí mismo, como estos animalitos que hemos visto, ¿no? Ahora está el nido vacío, ¿no? Casa en alquiler, nadie lo toma. Ni viene la mamá tampoco a vivir, ya se habrá ido a juntarse con otro galán por ahí y a formar otro nido. Supongo yo que así debe ser, no sé. No conozco mucho, no me he dado a investigar la naturaleza de los picaflores, solamente me ha llamado la atención ver cómo se ha comportado esta mamá picaflor, ¿no? Y ya los niñitos ya se fueron. Entonces, y son bebitos todavía, ¿no? Tienen 2 semanas. Y a las 2 semanas, chao, ¿no? No los vi cómo han partido, pero los vecinos sí, ya me avisaron, ya se fueron, hicieron fiesta los vecinos, ¿no? Ay, quedó el nido vacío. Bueno, es la naturaleza que Dios ha puesto en el ser humano. Entonces, semejanza es parecido a lo que tenemos nosotros con Dios. La primera semejanza en la eternidad. Dios es eterno, nosotros hemos sido creados para ser eternos. Segunda semejanza, Dios es amor, el hombre se realiza en el amor. Y de ahí que estaba explicando que una cosa es amor y otra cosa es dependencia, ¿no? El amor no genera dependencia, da libertad.
El amor no es egoísta, es generoso, da libertad, no genera dependencia. Los padres deben de saber soltar a sus hijos a determinada edad, ya los has educado, ya los has formado, ahora que vuelen solos, ¿no? No estar ahí teniéndolos en el nido, ¿no? Ya fuera del nido. El hombre se realiza en el amor. Y entonces así es como Dios ha diseñado la pareja humana. Por eso la familia se constituye entre padre, madre e hijo, hasta que el hijo forma su propia familia, corta y se va a formar su propia familia. No existen matriarcados, no. No existen familión, no. La familia es nuclear, padre, madre, hijo. El hijo crece, sale del nido, forma su propia familia. Se junta con otra mujer y juntan su propia familia hasta que sus hijos crezcan. Y así, eso es lo sano, eso es lo natural. Es el plan de Dios para el hombre. Otro aspecto en que somos semejantes a Dios. Dios es trino y el hombre también es trino, ¿no? Padre, ¿no? Hijo y Espíritu Santo. Nosotros también somos igual nosotros. Espíritu, alma y cuerpo. Así como Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, igual el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Somos espíritus. Tenemos un alma, es lo que nos permite pensar. Y vivimos en un cuerpo. ¿No? No somos tres cosas diferentes, somos una sola cosa, ¿no? Espíritus con alma y que viven en un cuerpo, ¿no? Pero los tres elementos constituimos un solo ser, el ser humano. Igualmente, entonces allí es como el hombre es semejante a Dios. Esa perfecta unidad que nosotros tenemos entre espíritu, alma y cuerpo es la perfecta unidad que existe entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no? Entonces podemos concluir por eso en el último punto. Dios es familia y el hombre vive en familia, ¿no? Esa es la realización normal. Algunas personas no llegan a formar su propia familia, ¿no? Pero esa es la excepción a la regla, ¿no? La regla, por norma, la regla general, es que cada ser humano forme su propia familia, ¿no? Y que el hombre vive en familia, debe desarrollarse en familia. Por eso es importante que en las relaciones de familia haya una idea muy clara, ¿no? El amor principalmente es entre los esposos, porque los hijos un día se van a ir, llegan a los 20 años y ya salen del nido, se van de la casa. Y entonces ellos dos se van a quedar solos. Por eso es que el amor es principalmente con la pareja, entre marido y mujer, porque ellos van a vivir el resto de sus días juntos, solos, porque los hijos se van para formar su propia familia. Es lo normal, es lo natural. Muy bien, entonces hemos concluido la clase. Vamos a terminar poniendo el título de la siguiente clase. Vamos a ir al punto C, Luzbel. La próxima clase vamos a estudiar a nuestro archienemigo. Entonces no se pierdan. Y animen a los demás hermanos de la iglesia para venir a nuestra escuela de discípulos, ¿no? Para que ellos puedan convertirse en discípulos y puedan discipular a otros adecuadamente. Vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias por lo que hemos aprendido de tu palabra, porque ella nos trae revelación, nos da sabiduría, Señor, y aprendemos de los principios que tú has establecido desde toda la eternidad para la felicidad de nosotros, los seres humanos. Cuando tomamos estos principios, después de haberlos conocido por la revelación de tu palabra, entonces podemos tener las bases para tener vidas felices. Tu palabra es la sabiduría para nuestras vidas. La palabra tuya nos da la guía para tener vidas felices aquí en la tierra. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos estás hablando por tu palabra cada vez que nos reunimos aquí para estudiarla. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a tener 5 minutos de descanso.